Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva masterclass en donde vamos a tratar el tema de la ley de atracción, si funciona, si no funciona, con nuestra invitada que ya está con nosotros. Antes les quiero comentar que mi nombre es Luis Díaz, que soy el creador de Liberación de la Memoria Celular, o CMR, que es una metodología de trabajo interior para sanar, para transformar patrones, para dejar atrás el pasado y para conocernos mejor. Por lo tanto, encontrar nuestro propósito de vida, saber qué estamos haciendo aquí, para qué, para quién vinimos y empoderarnos, vivir una mejor vida, mayor bienestar físico, emocional, en nuestras relaciones. Y les quiero contar que se viene un retiro de una semana que vamos a hacer en México del 22 al 29 de octubre. O sea que háganos saber si tienen interés porque ya estamos registrando al grupo y se tienen que ir preparando. Ahí tienen el WhatsApp para escribirnos. Ahí lo tienen de nuevo. Bien. Y les quiero contar que aquí estamos con Najiba. Como siempre, Najiba nos está ayudando a conectarnos las preguntas que puedan tener, los comentarios. Y Carolina, que a ver si te veo. ¿Dónde ¿Me ven? estás? Ahí Aquí, ahora tengo estás. Te vamos a poner destacada. Ahí se ven las dos imágenes, ¿no es cierto? Sí, ahora sí me contuso mejor. Excelente. Hola a todos. ¿Qué tal? Hola a ustedes, Bienvenida, buenas lindo verte. tardes. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que creo que estamos con un horario muy amplio. Por lo menos aquí son las 11. Entonces, pues, bienvenidos y encantadas. Encantada que estén aquí, encantada de estar en este momento con ustedes. A ver, y contenta de poder compartir algo que efectivamente me tenía como muy presente, ¿no? A mis consultantes y todo, observo cómo este tema vuelve y vuelve, pero de maneras muy abstractas en mi sentido, mi percepción, ¿no? Ujú. Con mucha idea, con mucha certitud de cómo es este tema, cómo lo se debe tratar, y me doy cuenta que efectivamente pues hay algunos campos que están en mi percepción no entendidos o no vistos en una realidad un poco más amplia, más concreta, incluso más pragmática también. Antes que continúes, Carolina, me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es tu trayectoria, qué es lo que estás haciendo, a qué te dedicas en estos momentos. Bueno, pues yo tengo una trayectoria un poco peculiar en el sentido de que yo comencé toda mi vida profesional, laboral y adulta como gerente de empresas de lujo. Estaba muy metida en los negocios, en el mundo de la moda. Sucedían en un estado en que yo estaba en un momento de mi vida muy próspero. Yo lo tenía casi todo, ¿no? Es decir, el trabajo, la tarjeta, la carta, la casa. No me faltaba el marido eventualmente, pero de otro punto de vista material estaba muy completita. Y en ese momento me di cuenta que también era la mujer más infeliz, ¿ok? Y que nada de eso me llenaba, que nada de eso me hacía sentirme feliz. Entonces vuelvo a comenzar, lo dejo todo, eso sí, tomo el riesgo de dejarlo todo sin tener nada. Y comienzo a hacer volver a partir de cero, a retomar un poco mi vida y a explorar todos esos campos que yo no había entendido hasta ahora. Algunos años formándome en muchas áreas de chamanismo, meditación, budismo, metafísica, neurociencia, hasta llegar a CNR.
Y para mí CMR fue lo que la pega, ¿no? Que armó rompecabezas, que como que me armó todas las piezas que tenían por ahí separadas, me las pudo concretizar y ahí pude profundizar mucho más en mi historia personal y entrar en un proceso ya no de búsqueda, sino de sanación. Entonces pude dejar la búsqueda, pude dejar todo el conocimiento que uno va embarcando para ya centrarme en algo más concreto, que era efectivamente mi propia sanación. Y para eso CMR fue el cambio verdaderamente que le dio la vuelta a mi vida, esa vuelta que yo estaba buscando. Tardó unos años también de formarme, de entender, hasta llegar a ser facilitadora. Y hoy en día, pues yo ejerzo, ya llevo unos años ejerciendo en París como facilitadora de CMR, memoria celular. Y la verdad es que he estado haciendo un poco un virán de mi vida últimamente y reconozco que me siento muy afortunada, a pesar de los desafíos. Me siento muy afortunada de haber podido encontrar un campo que no deja finalmente de sorprenderme, no deja de maravillarme, no deja de pedir en mí una evolución permanente y constante. Ese campo que nos lleva a trabajar con CMR, que es un campo interior, pues claro, es un mundo tan amplio que nos lleva tanto conocimiento, tanto descubrimiento y, y que a lo largo de mis consultas y del trabajo que yo veo de cómo mis consultantes progresan y lo que logran de su vida, pues yo voy descubriendo cada vez más maravillas y por eso me siento muy, pero que muy agradecida. Yo creo que ya Luis lo sabe, ¿no? Que este método no tiene final, quiero decir que siempre se va descubriendo, siempre se va indagando más. Y eso me tiene muy apasionada, muy prometida. Entonces mi vida hoy en día es verdaderamente ayudar a personas a evolucionar para llegar a un estado ya donde la creación no se vuelva una casualidad, sino algo que uno ya puede manejar. Y por eso también el interés de este tema de la ley de atracción, porque uno va pensando que justamente la única manera de crear es a través de esa ley. Y ahí me gustaría poder compartir mi experiencia a ese nivel. Bueno, aquí veo varios facilitadores de CMR, facilitadoras, que probablemente van a tener algo para decir en su momento. Vamos a lanzar la bola a rodar y ver qué pasa. No somos los dueños de la verdad, nadie lo es. Tenemos experiencia, la experiencia que tenemos cada uno. Y personalmente, en este tema, mi experiencia ha sido que, bueno, ya hace unos 20 años aproximadamente que este tema empezó a tomar auge en el colectivo. Aunque yo había leído sobre la ley de atracción, había leído en un libro muy antiguo que se llama El Kybalión, cuando tenía 20 años, era muy jovencito, y nunca lo había podido entender. Luego se simplificó y apareció lo que es la ley de atracción del día de hoy, que fundamentalmente nos dicen que si tenemos pensamientos positivos, atraemos cosas positivas, y si tenemos pensamientos negativos, atraemos cosas negativas. Y bueno, se creó todo como una escuela, ¿sí? Como un culto en el tema de la ley de atracción, que no es ningún secreto, como tú bien lo sabes y lo hemos conversado, que una persona que tiene pensamientos positivos muy probablemente le va a ir mejor y se va a sentir mejor que una persona que tiene pensamientos negativos, ¿no? O sea que eso no hace falta ninguna ciencia, ¿no? Es algo que No, podemos tiene verificar sentido. todos los seres humanos, ¿no? Una persona que es muy pesimista y negativa no la pasa bien, y nadie la pasa bien alrededor de ella. Entonces eso sería algo básico. Ahora, ¿qué podemos contribuir desde nuestra experiencia que realmente sea práctico, que no sea
un pensamiento lleno de deseos, ¿sí? De que quiero que sea así, o me gusta la idea de que sea así, ¿sí? De que si pienso en positivo y lo pienso lo suficiente y lo siento al mismo tiempo, lo voy a traer. Entonces, ¿cuál es la práctica? La práctica, lo que realmente funciona. Y que cada uno de los que están aquí, si tienen algo para decir, levanten la mano en su momento. ¿Qué es lo que realmente funciona de esta historia de la ley de atracción? ¿Cuál es tu experiencia, Carolina? Mira, Luis, efectivamente, yo creo que en resumen hemos entendido la mayoría, a través también del libro, de la película y de todo lo que se divulga al respecto, que con el hecho de concentrarme en el pensamiento y de sentir que ya lo tengo, entonces se va a manifestar de manera material lo que yo deseo. ¿Okay? Y en mi percepción, en mi experiencia, pues las cosas no son tan lineal en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si nos fijamos verdaderamente, el deseo en sí mismo, cuando nos enfocamos solamente en ese deseo, lo que genera generalmente en términos emocional, si estamos hablando de atraer, y si estamos hablando de atraer con nuestra propia vibración, de lo que se trata, entonces ese mismo deseo tiene ese peligro de que efectivamente llegará un momento en que me pueda asustar, me va a dar miedo de que no lo vea manifestar. Entonces, eso de la ley de atracción, hay primero esa idea de que si yo me siento a pensar y que si me concentro en ello suficientemente tiempo, lo voy a atraer. Bueno, ¿por qué no? Pero una cosa que yo he observado es que nuestros deseos, ¿okay?, muchas veces no van en sintonía verdaderamente con lo que somos, ¿okay?, y con lo que verdaderamente necesitamos. Nuestros deseos pueden venir de un lugar, ¿okay?, que está distorsionado, que está confuso en nosotros mismos. Y esa confusión, esa falta de conocimiento real o falta de alineación con nuestros valores, que es lo que justamente no nos habla ahí en esa enseñanza de la atracción, es que nos hacen sentir simple, nos hacen concentrar solamente sobre el deseo. Y yo he observado que eso no es suficiente por simplemente el hecho de que el hecho de pensar positivo no es suficiente para que el subconsciente lo manifieste, porque así no funciona. O sea, lo que tú estás diciendo es que yo puedo hacer todo el trabajo de pensarlo, de desearlo, de sentirlo, pero si eso que yo quiero no está alineado o en sincronía con realmente mis valores, quién yo soy, ¿sí?, mi nivel de ser, es como estamos chocando, ¿no? Estamos chocando, efectivamente, son dos fuerzas diferentes que se van a mano. Estamos chocando porque lo que verdaderamente emana de nosotros es lo que hay realmente en nosotros, pero la mayoría de nosotros no conocemos esa realidad, no conocemos esa interioridad. ¿Entiendes? Entonces, es un O poco sea que como la clave es el autoconocimiento, la entonces. clave es en el autoconocimiento. Esa es la primera cosa, saber verdaderamente quién soy yo, qué es lo que yo necesito. Porque una cosa es que la vida me dé lo que yo necesito y la otra cosa es que me dé cosas que yo no vibro con ella finalmente, a pesar de mis deseos. Cuando hay ese deseo se vuelve contraproductivo, porque claramente puede haber una diferencia con lo verdaderamente que yo soy, pero además genera miedo. Y es por eso que me quise hacer esta conferencia, esta clase, porque en una semana noté 3 comportamientos de ese estilo. Entonces eso me hizo tilt ya, porque yo los voy como observando, pero no tan seguramente. Primero tengo una amiga que me dice, estoy cansada, cosa, pero no tengo que pensar en eso, tengo que tener el pensamiento positivo, tengo que seguir haciendo, porque si no me va a generar más malestar, más fatiga. Entonces ahí vemos cómo ese deseo se convierte en un miedo de algo, porque me dicen que si yo no pienso positivo, voy a traer lo negativo. Entonces, imagínate el estrés cuando no conocemos la mente, que no la podemos manejar, de mantenerla siempre en el lado positivo. Entonces, aquí tengo una persona que no está escuchando su cuerpo, porque está escuchando el hecho de que no tiene nada, porque lo está mandando el universo y que eso es lo que le va a regresar, y así no se trata.
Entonces ahí es cuando yo digo, ok, aquí hay algo que no va porque me está generando más contracción, ok, que expansión. Y es eso que quisiera llegar. En otro momento tengo también otras consultantes que se enfocan mucho, pasan muchas horas, mucho tiempo enfocándose en esa manifestación y no lo consiguen y no entienden por qué. Y trabajando en memoria celular, indagamos más profundamente y nos damos cuenta que efectivamente ese deseo no es algo que ella verdaderamente desea, pero es algo que ella piensa desear para compensar una debilidad que hasta ahora no ha podido revelar. ¿Ok? Entonces, esa es una primera percepción que podemos darnos cuenta de cómo nuestra interioridad muchas veces no refleja verdaderamente lo que somos o lo que queremos. Y en el sentido de la manifestación, yo he observado que son como las leyes. ¿Okay? Es decir, que es la primera deseo, la primera manifestación que nosotros que se registra. Ejemplo, yo puedo pensar mucho tiempo en el hombre de mi vida, ¿no? Porque eso es algo que se manifiesta mucho para las mujeres, por lo menos vamos a pensar en ese hombre perfecto, atraer a esa alma gemela, atraer ese personaje que queremos tanto, pero lo podría eventualmente, ¿por qué no? Tal vez me llega una persona y creo que es el hombre perfecto, creo que es mi querido, y se lo digo por experiencia. ¿Okay? Aquí hablamos un poco más abierto, se lo digo por experiencia, y yo creo que ya estoy lista para recibir esa persona. Pero detrás hay todo un campo, ¿no?, subconsciente que no hemos descubierto que contradice esa relación. Por ejemplo, si yo no siento que estoy lista o que verdaderamente quiero esa relación, porque pienso que tal vez no merezco el amor, no merezco que me amen, no merezco ser feliz, eso no va a funcionar. ¿Entienden? Aunque la traiga, ese deseo se volverá una experiencia dolorosa. Ahí está otra de las fallas de esa ley, de pensar que el tablero mágico lo puedo negar y atraer. Sí, tal vez, pero ¿qué es lo que vas a traer si no se resonancia contigo? O sea que si yo vivo contraído, con ansiedad, con preocupación o con queja, ¿sí?, de que estoy solo, quisiera tener pareja, los demás tienen pareja, yo no lo tengo, ¿cómo puedo atraer la pareja ideal? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para manifestarla? En realidad estoy contraído, exactamente. tratando de manifestar algo desde un lugar de contracción, ¿sí? Ajá. Y lo que tú dices es que si viene una persona que me parece que es la persona ideal, en realidad va a terminar siendo una experiencia dolorosa porque mi dolor está atrayendo a esa persona. Es lo que lo ha traído, exactamente. Y uno cree, y ahí es cuando es el engaño propio, no, es el dolor que atrajo. Entonces, para mí la ley de atracción no es una cuestión de pensamiento y de sentarme a sentir lo que estoy pensando. Es una cuestión de expansión o contracción de nuestro ser. Es una cuestión de ser, de qué es Es lo que una soy. cuestión de ser, de lo que yo soy. Por ejemplo, como la abundancia, la prosperidad es una cuestión de ser, una cuestión de vibración, pero no por un momento. Ahí es cuando yo quisiera ver, no por un momento, es decir, hacer que esa expansión en nuestras vidas sea algo constante en el sentido de que se vuelve como un hábito de vida, no porque quiero atraer algo, no por el deseo, sino por el sentir. Entonces nos vamos a otro lugar que no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron. Es el lugar del sentir, de poder vibrar verdaderamente lo que somos y no hay engaño. Ejemplo, si yo estoy vibrando al día, ¿ok?, de una manera abierta, es decir, que me gusta el sol, estoy como abierta positivamente, ahí es como todo lo que nos vemos por al lado nos ayuda muchísimo para guardar esa expansión. Si yo ando una expansión, constantemente ese campo se va abriendo, ¿ok? Constantemente voy como llenándome de esa expansión. Y entre más se abre, entonces más puedo generar cosas que vayan. Pero generar, por ejemplo, que me llegue el bus a la buena hora, ¿ok? Porque estoy saliendo, que estoy contenta, que salgo a la buena hora, porque me vestí, porque tuve con tiempo, porque estoy presente en lo que hago, entonces no estoy estresada y voy llegando, es una cosa. Pero generar algo más grande supone que también nuestra vibración
nuestra resonancia, nuestra expansión debe ser un poco más elevada igualmente. Entonces no es que yo piense en un momento dado y después me olvido y vuelvo a mi vida de contracción. Que generar un estilo de vida, una forma de vida con tendencia a la expansión. Exactamente. O sea, donde no me estoy quejando, donde no me estoy criticando y maltratando, donde no estoy criticando y maltratando a otros. Donde no ¿Sí? estoy O sea, que es un juzgando. estilo de vida de expansión que genera expansión. Lógico, ¿sí? Si simplificamos la cosa, es cuestión de expansión, de vibración. O expandimos o nos cerramos. Nuestro trabajo aquí es justamente de equilibrar ese cuerpo y esa mente para que nuestra resonancia sea expansiva. Eso se trata, de eso se trata el trabajo que hacemos aquí. Entonces, lo que yo observo es que a través de este trabajo, pues finalmente estamos constantemente acercándonos a eso, a esa vibración. Y observo cómo los consultantes no buscan, ni siquiera saben lo que estamos haciendo a nivel de leyes o cualquier otra cosa, pero llegan en un momento en que se alinean en sus mentes, en su cuerpo, en sus corazones, verdaderamente, se están alineados, congruentes, y ahí se vuelven creadores. Ya no es casualidad, ¿ok? Ya no es una cosa, ya somos creadores. Porque finalmente todo lo que queremos ya lo hemos pensado en un momento dado, de que somos chiquitos. Y para mí es como un banco que está por ahí con todos nuestros deseos, con todos nuestros sueños, pero que a medida que vamos evolucionando, vamos también expandiéndonos. Y a medida que vamos expandiéndonos, es como si estuviéramos listos para recibir eso, aquello que hemos deseado en un momento dado. Aquí hay un comentario que dice, no sé el nombre, no lo veo. José Luis Bodet. Dice, para cambiar la vibración hay que sanar primero, y después dice, ¿la vibración es un estado emocional momentáneo o permanente? Pues justamente de eso se trata. Todo depende pero mi percepción, la sanación, el equilibrio entre ese cuerpo y mente nos permite ya entrar en una comprensión, en una evolución que ya no podemos entender cómo expandir a lo cotidiano. Que justamente es lo que pasa cuando llega una persona que está demasiado contraída, esa persona no sabe cómo abrir. Una de las cosas que hacemos efectivamente es recuperar esa sanación, recuperar ese poder personal interior que hace que la persona va vibrando expansivamente, y a partir de ahí, esa sanación efectivamente va a poder generar creación. Sí, en mi percepción, yo diría que se necesita por lo menos estar alineado con nuestros deseos, y eso es sanación, en mi percepción. Sí, creo que estamos hablando de contracción y de expansión, y quizás sería bueno ilustrar, ¿sí? Una persona que está más del lado de la contracción es una persona que está estresada, que está frustrada, que se queja, que tiene conflictos frecuentes, que tiene una comunicación tóxica o reactiva, en donde no comunica lo que tiene, sino que se lo guarda. Entonces quizás hay cosas guardadas, hay sarcasmos, hay reacciones descontroladas. Hay Entonces, creencias. ¿cómo? Hay creencias, una de las cosas que nos contraen mucho son justamente creencias que generan emociones, que generan comportamientos. Entonces, cosas que este trabajo me parece fundamental. Disculpa que intervenga, Y pero que viene de las heridas emocionales, de los traumas de la infancia. exactamente. Ajá, de esos Aquí, programas. aquí José Luis también pregunta cómo se sana. Bueno, justamente para eso nos entrenamos, ¿no? Para hacer el trabajo de sanación. Sanar no es una varita mágica que uno toca y se sana. Es un proceso. El proceso de sanación es un proceso que tiene niveles y necesita de que sea sostenido, que sea contenido por alguien que tiene experiencia, ¿sí? Alguien que sabe lo que está haciendo. La
La sanación es un proceso muy delicado, en donde se requiere, por un lado, conocimiento y por otro lado, mucha empatía y consideración de la persona que te ayuda, ¿sí? Entonces, sigue investigando. El proceso CMR es un proceso justamente para sanar las heridas del pasado y para desactivar estas creencias que Carolina está mencionando, que hacen que nos creamos, que no sabemos, que no podemos, que no servimos, que el mundo está en contra mío, que estoy solo, etcétera, etcétera. Y reprogramar, necesitamos reprogramar las cosas que nos creemos. Permíteme que intervenga sobre un hecho de entender cuál es esa vibración, esa expansión, finalmente. Pues que estamos hablando de leyes, estamos hablando de nosotros con esas leyes, llamamos de ley de atracción. En mi percepción, bueno, la ley de atracción no es para mí una ley como tal, es un conjunto, ¿de acuerdo?, de diferentes leyes que nos permiten ir evolucionando hasta llegar a poder crear. Muchas veces partimos de una base donde tenemos que aprender bases nuevas de cómo la vida, de cómo somos nosotros, cómo son las relaciones, y todo eso nos va llevando a más libertad, más liviandad y entonces más expansión. Eso es un proceso. Dentro, ¿por qué trabajamos la mente y trabajamos también las emociones? Porque efectivamente ahí está el conjunto que va a generar la relación entre esas dos partes, es lo que va a generar esa contracción o esa expansión. Me explico. Si lo vimos de un punto de vista de cuántico, porque ya sé que esa ley está basada mucho en la teoría de la física cuántica, entonces vamos a retomar, pero de un lado menos misterioso, que es nuestro cerebro emane electricidad, ondas eléctricas, ¿ok? Y las creencias, lo que emana de aquí son vibraciones eléctricas. Lo que emana de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro sentir, que eso también lo vimos en una masterclass sobre la física cuántica, hace como dos masterclasses atrás, es una energía magnética. ¿Ok? Cuando estamos equilibrados y estamos alineados con nosotros mismos, congruentes, entonces esas dos ondas, mente y cuerpo, se alinean para poder generar esa simbiosis que va a crear. Entonces, para llegar a eso, efectivamente se necesita pues limpiar la laguna, limpiar nuestra interioridad, limpiar todo el tipo de toxicidad que pueda generar esa perturbación. Entonces, una manifestación que no va a ser clara, que no va a ser en relación con nosotros mismos. Pero si llegamos a un momento de comprensión, y esa es la evolución seguramente de nuestra humanidad, ir evolucionando para que más evolucionamos, más eso se alinea. Y más nos volvemos creadores y más nos volvemos expansivos. Cuando estamos en la ignorancia de nosotros mismos, cuando estamos en la ignorancia de nuestra historia, de lo que también nos afectó, de lo que tenemos en mente, en cuerpo, lo que nos define en el fondo, entonces esa ignorancia, esa que genera toxicidad, eso es una contracción. Igualmente. Entonces, para mí es verdaderamente ir sobre las bases básicas, ir evolucionando hasta llegar a un momento dado de conciencia, porque finalmente todo eso es una cuestión de conciencia, donde la conciencia de todo lo que hemos venido aprendiendo, de todo lo que hemos manifestado, de todo lo que hemos experimentado, nos lleva a abrir más conciencia de percepción sobre nosotros mismos, sobre la vida y los demás. Y eso genera verdaderamente un tal alivio, esa congruencia genera un tal alivio, un tal bienestar que ya estamos vibrando, ¿okay?, en expansión. Y ahí es para responder a la pregunta, ahí ya se puede volver algo más lineal, más duradero. ¿Okay? Cuando la sanación ahí sí se puede volver duradero porque ya hay una conciencia que lo permite. Pero antes no estamos en conciencia, estamos en deseo. Y ese mismo deseo es ese miedo. Y para mí, una de las emociones que genera todo tipo de contracción es el miedo. De ahí hay juicio, de ahí hay queja, de ahí hay victimización, de ahí todo tipo de errores, y hay tantas cosas que emanan de ese miedo que en nuestra evolución es justamente salir del miedo para llegar al nivel más alto de expansión que es el amor. ¿Ah? Ese famoso amor que estamos todos buscando de una manera u otra. Y para mí se trata de eso. Entonces la ley de atracción es
Es ese movimiento interior que vamos expandiendo y que podemos ver finalmente en todos los días, en nuestra creación, en todo lo que está pasando en nuestro día. Para saber si yo estoy expandida o contraída, verifiquen, miren lo que pasa en sus vidas, miren lo que pasa con los demás, miren lo que están creando de verdad. Eso es una manera ya que podemos darnos cuenta si de verdad estoy manifestando. ¿Y qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? La Entonces, contracción se siente. La contracción se siente. entonces, por eso es que ese sentir es tan básico para mí, esa relación al cuerpo, volver, y que finalmente todos hemos olvidado porque nos hemos puesto aquí. Y más yo que vengo de un país francés, Francia, que es mucha intelectualización, es decir, que el cuerpo, las emociones están albergadas de un lado, y las estrategias de nuestra mente para albergar nuestra historia es de justamente cerrar eso, cerrar el cuerpo. Y ahí está el error, no podemos manifestar ninguna expansión con el cuerpo cerrado. Con esto no funciona y no es porque nos conectemos 1 hora, 2 días, todos los días incluso, que eso se va a abrir. Eso no es real. Bien, bueno, creo que está bien claro la propuesta. Me gustaría escuchar a ver si Najiba tiene algo que la gente nos haya puesto en Facebook y luego escuchar a Rosa qué es lo que tiene para decirnos. Bien, sí, por aquí por Facebook hay algunas cositas. Dice, a ver, déjame buscar más bien las preguntas. ¿Qué pasa si al estar a punto de recibir me acobardo o no permito, me autolimito o rechazo? ¿Cómo lo desactivo? Bueno, creo que lo estuviste Está contestando. respondido. Sí, Ujú. Ajá, exactamente. A ver, poner el subconsciente a nuestro favor es entrar bien profundo. El subconsciente es el cuerpo, lo dirige de modo involuntario y tiene que ver también con la niña interior. Tiene que ver también con quién, no te entendí bien. Con la niña interior. Bueno, todo eso tiene que ver, efectivamente, todo eso tiene que ver con sanarse, es justamente poder ir a reparar, equilibrar esos momentos de nuestras vidas, esas partes nuestras que no están justamente en sintonía, ¿ok? Porque están buscando reparación. Entonces, ese dolor, ese sufrimiento, ese sentir, ahí nos indica la contracción. Y para mí es una indicación de cómo trabajar, por dónde entrar justamente. La inteligencia corporal es material subconsciente. ¿Sí? Es todo el material que no tenemos acceso de manera racional. ¿Qué más, Najiba? A ver, se dice que más que creadores somos co-creadores. Es decir, estamos creando alineados con lo de abajo y con lo de arriba. Subconsciente y supraconsciente o yo superior. Así es. Es nuestra versión ya en unicidad, nuestra versión expandida, alineada al universo, el amor interno y el amor universal. ¿Puedes preguntar de nuevo? ¿Cómo? Voy con la pregunta. La pregunta ¿es nuestra versión ya en unicidad, nuestra versión expandida, alineada al universo? ¿Es el amor interno y el amor universal? Bueno, qué pregunta realmente. Bueno, mira. Contestar eso es meternos en lugares muy abstractos que no son prácticos, ¿sí? La clave es que si vivimos con tendencia hacia la expansión, que significa me trato bien, me cuido, trato bien a los demás, no entro en autocondena, aprecio la vida que tengo, reconozco, agradezco. Si vivo así, bueno, van a suceder un montón de cosas que son invisibles, pero lo que van a generar es una mucha mejor vida a todo nivel. Y ahí estamos entrando en esa práctica, sin darnos cuenta, no necesitamos pensarlo, sino que lo vamos generando. Lo viví. Eso se vuelve mucho más agradable, mucho más suave que tener miedo de lo que estoy pensando o no pensando.
puede tenerle miedo a lo que estoy sintiendo o no. Entonces, es ahí cuando me parece importante justamente lo que no se dice es que los valores, ¿okay? Nuestras necesidades satisfechas, eso genera esa expansión. Entonces, efectivamente, es un nuevo aprendizaje, es una transformación interior, es una sanación interior lo que me lleva a esa evolución, que me lleva a esa expansión. Volvemos. Incluso las leyes universales que van sosteniendo este movimiento de creación, pues muestra que efectivamente las básicas estamos aquí para evolucionar, lo que tenemos, bueno, conocemos, por ejemplo, la que más conocemos es la ley de gravedad. Todos sabemos que si nos tiramos, si saltamos del sofá al piso, todo va bien, pero si me tiro a un tercer piso, pues ahí no, ¿ok? Entonces, es la misma cosa aquí. Si yo sé que, por ejemplo, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, los puedo sentir en contracción y eso me va a generar sentimientos desagradables, pues entonces basémonos más bien en eso. ¿Cómo yo puedo seguir expandiendo más que en el miedo de lo que va a poder atraer o no? Entonces es una percepción muy diferente en el cual yo vuelvo hacia mí, yo vuelvo a ese cuidado de mí. Y una de las cosas que efectivamente, para responder a la pregunta del amor universal, que más nos sabe a cosa, es encontrar ese amor a nosotros mismos. Es encontrar ese respeto a nosotros mismos, ese bienestar, ese cuidado a nosotros mismos, que es primordial. Porque ¿qué expansión va a haber? Si no, todo lo demás se vuelve estrategia, se vuelve control. Y eso no funciona, porque eso no es expansión. Y en última instancia no hay disfrute. Y además no hay disfrute porque están en ese miedo. Y es por eso que yo escucho mucho cuando la gente habla de la atracción. No tengo que pensar esto, cuidadito tengo que hacer esto. Y no lo hice bien, y se me olvidó, y se me pasó. O cuando algo desagradable sucede, entran en proceso de culpa, ¿sí? ¿Por qué produje esto? ¿Por qué sucede esto en mi vida? Najib, ¿hay algo más? Aquí hay una preguntita por Zoom. Dice, ¿qué opinión tienes sobre atraer accidentes y caídas siendo una persona que te cuidas a todos los niveles con una vida en expansión? Mira, yo creo que la vida no es cuestión de casualidad, justamente. Todo llega en un momento dado para hacernos ver qué es lo que está pasando en nosotros mismos. Eso es como una manera, los accidentes llegan y pueden llegar cuando no estamos en la acción hacia nosotros mismos. Porque una de las cosas que dice la atracción también es que no necesito estar en la acción, solamente me siento, lo pienso, pero esa acción de evolución es necesaria. Y cuando no estamos en ese procedimiento de hacernos evolucionar, de cuidarnos y de seguir aprendiendo sobre nosotros mismos, pues es muy posible que efectivamente la vida nos sacude, ¿ok? Y nos sacan de nuestra zona de confort. Pero no es un accidente en el plan, una culpabilidad, yo lo provoqué, me pasando mal, no, es solamente observa qué está pasando contigo mismo, que estás demasiado contraído al punto de que te tenga que sacar a golpes de donde estás. Y un accidente, una enfermedad, no es cuestión de culpabilidad o de ser buena o mala persona, de haberlo hecho nada, sino una cuestión de conciencia. Porque eso muchas veces son situaciones que despiertan nuestra conciencia. Y con esa conciencia voy a poder generar el cambio necesario que estoy necesitando. ¿Cuántas veces hemos escuchado, a partir de esa enfermedad mi vida cambió? Exacto. A partir de ese accidente mi vida cambió. A partir de esa pérdida mi vida cambió y cambió para bien. Entonces, no se trata tanto de que no me sucedan esas cosas, sino de tener la entereza, la fortaleza, la flexibilidad, la conciencia y el empoderamiento para lidiar con ellas. Porque somos seres humanos y cualquier cosa que le pase a un ser humano me puede pasar a mí. Entonces, ¿cómo voy a lidiar con eso cuando me suceda? ¿Me quedo tirado en el piso llorando, culpando a los demás? ¿O me levanto, me sacudo el polvo y sigo adelante? Entonces, hay que ver también cómo utilizar estas cosas que nos suceden, porque imagínense que si todo fuera rosas y mariposas y pajaritos cantando y la vida fuera color de rosa, lo aburrido que sería. Lo aburriríamos, exactamente. ¿Sí? Entonces necesitamos desafíos, necesitamos obstáculos para que creamos
nuevas Qué maneras bueno, para ahora que nos más. fortalezcamos, para que salgamos adelante. Y yo digo muchas veces que el desafío está al servicio de nuestros valores, el desafío está al servicio de nuestras capacidades, nuestros dones, porque ahí es el momento que podemos sacarlo. Y me parece importante entender una cosa, ¿cuál es el sentido finalmente de todo esto? Para mí el sentido de todo esto es evolucionar, es el juego de esta vida. No estamos, genial si la pasamos bien en el camino y también hace parte de eso, porque entre más nos expandimos, más evolucionando. ¿Me entienden? Entonces, eso no lo podemos evitar. Yo creo que cuando pensamos que podemos ir o no, o hacer las cosas, controlar lo que sea, no. Porque ¿qué es lo que nos hace saber que nos salimos de la ley? El resultado. Solamente eso. Estás o no estás dentro, pero eso sigue funcionando. La gravedad sigue funcionando, la Tierra sigue rodeando. Porque eso no va a cambiar. A nosotros justamente, y ahí es cuando la vida interfiere, de saber qué hacemos con eso. O jugamos el juego, la partida, o la tratamos de controlar o de exigirnos, ¿me entiendes? O lo resistimos o lo fluimos y volvemos a lo mismo. Entonces es como mirar las cosas de varios ángulos y finalmente se dice la misma cosa de varias maneras, a ver cómo lo vamos integrando, a ver cómo lo vamos concientizando. Pero que sea de salir del rol de la víctima, que sea de tener una vida congruente con nuestros valores, que sea de tomar acción con nosotros mismos, que sea todo el aprendizaje siempre va en el mismo sentido. Evolucionar con conciencia y expandirnos. Y todo eso genera aquello que estamos buscando. Por consecuencia, no por deseo. Rosa, ¿todavía tienes tu manito levantada? ¿Tienes algo Sí. para decirnos todavía? Sí. Bien. Retomando lo que tú dijiste al principio, que la ley de atracción la relacionabas con las 7 leyes espirituales o cósmicas o herméticas o como las quieras llamar, es decir, y lo relacionabas con el Kybalión. Y en realidad la ley de atracción tiene que ver con estas 7 leyes, especialmente con la primera ley, que es la ley del mentalismo, que dice todo es mente, el universo es mental. Y entonces concuerdo fundamentalmente con lo que dice Carolina, pero quisiera hacer un inciso de precisión sobre algo que implica la ley de atracción, que está en la ley del mentalismo, que normalmente la gente no suele saber, y es que sí, es verdad, todo es mente, el universo es mental, por lo tanto, todo lo que tengo en mi mente se va a realizar. Entonces, deseo un coche, visualizo el coche, creo que tendré el coche, pero no tengo el coche. ¿Por qué? Porque esta ley tiene una excepción y la excepción es si creo que lo merezco. Porque si creo que no lo merezco, no lo voy a tener. Ya puedo hacer lo que quiera. Claro, esto pertenece al campo subconsciente del que habéis estado hablando los dos y donde en la ciénaga pestosa tenemos toda una serie de programas tóxicos que es necesario trabajar, pues si no la ley no va a funcionar bien. Y el creo que no lo merezco puede afectar al campo económico, puede afectar a las relaciones, puede afectar, es decir, a distintas áreas. Quizá en un área sí creo que lo merezco, pero en otra no. Y entonces nunca va a llegar. Y las personas dicen, ay, yo lo que tengo que estar es positivo, pero sin hacer terapia. Y yo con aplicar esto de positivo ya lo voy a tener todo. Perdona, si crees que no lo mereces, no lo tendrás. Y entonces el trabajo subconsciente, el trabajo terapéutico, se hace fundamental para que esta ley pueda funcionar. Porque las leyes herméticas funcionan sí o sí. O sea, las conozcas o no las conozcas. Simplemente funcionan.
pero si no sabes cómo funcionan, tampoco puedes hacerlas trabajar a tu favor. Y si no sabes que todo lo que tengas en la mente se cumplirá porque el universo siempre conspira para que se cumpla, salvo que creas que no lo mereces. Entonces se hace muy necesario el trabajo terapéutico. Es que creer que no lo merezco es algo que tengo en mi mente. Claro. Claro. Sí, de ahí es justamente Y todo el el trabajo universo de dice, técnica. ay, sí, pero como crees que no lo mereces, pues no te lo doy. Cuando te lo creas ya me avisas. ¿Ah? Gracias, Rosa. Entonces, es una pequeña puntualización, pero que es súper importante en la ley de atracción y desde luego concuerda completamente con todo lo que habéis dicho vosotros y concuerda completamente sobre lo que habéis insistido del trabajo terapéutico. Es que si no, no va a funcionar. Es decir, no solo consiste en conocer las leyes, consiste en, además, trabajar de manera que podamos hacerlas trabajar a nuestro favor. Con conciencia. Claro. Mira, Gracias. aquí efectivamente, gracias por la precisión, Rosa. Yo creo que una de las cosas que puede simplificar esto, porque nos podemos también perder en mucha información, ¿no? Porque la información no es lo que falta hoy en día. Y tanta información muchas veces también nos confunde y nos perdemos en todo esto. Entonces, ¿cómo sería más bien si nos enfocamos en lo que decíamos, ese campo vibracional de expansión o contracción? Solamente con el hecho de poder estar presente a nosotros mismos y darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo, ya con eso puedes saber si estás dentro o fuera de la ley. Cual sea, ¿qué más da? Finalmente, ¿ok? No voy a poner a perder tiempo a buscar. No se sabe. Entonces, pero sin embargo, nuestra interioridad, nuestra inteligencia interior, nuestras células, ellas sí saben las de las leyes. Ellas sí funcionan, ¿ok? Toda la vida funciona bajo el mismo criterio. Entonces, a nosotros de poder sentir esa manifestación, esa brújula interior que nos va diciendo a través del sentir, de cómo nos vamos sintiendo, si sí o no estamos dentro o fuera. Eso es una cosa que ya podemos utilizar con el cuerpo. Ya el cuerpo es fundamental, ahí que nos va indicando. Otra cosa que también me parece importante entender es que para evolucionar muchas veces se necesita salir de la ley. ¿Okay? Hace parte del juego, hacer equivocarnos, manifestar de manera errónea, porque el salir es lo que también nos permite entender mejor de cuál es esa manifestación y cómo volver a entrar, pero esta vez de manera consciente. Entonces, el salir y volver a entrar trae esa información, ese conocimiento que ya podremos utilizar. ¿Se entiende? Entonces, no hay que tomar siempre la manifestación o lo que me pasa como algo negativo, pero también como hace parte de la evolución. Por eso es que el libre albedrío también lo tenemos. Ok, eso no es lo que quiero, pues no pasa nada. Volvemos a interiorizarnos, volvemos a conectarnos a nosotros mismos y abrámonos a otra cosa. Veamos qué está pasando conmigo. Entonces, podemos verdaderamente resumir dejando esa información al campo de la vida, al campo nuestro, a esta vasta inteligencia, que ella sale. Nosotros escuchémosla, sintámosla, y ella nos va guiando simplemente a través de todos los días, de cada momento, si sí o no estamos expandidos o contraídos. Y para eso hay un ejercicio, hay una herramienta más bien, SMR, que me parece muy útil. Y para poder estar justamente observando cómo me estoy sintiendo. Y esa herramienta es lo que llamamos aquí el 50-50. Y si ya les apetece, podemos comenzar a experimentarla ahora mismo. ¿De qué se trata? Se trata de tener 50% de mi conciencia, de mi observación al interior de mí mismo. Y el otro 50% al exterior de mí.
¿Qué quiere decir? Pues que puedo estar a la vez que estoy hablando, a la vez que estoy con ustedes, estoy también observando qué está pasando conmigo, cómo me estoy sintiendo. Y eso son indicaciones a medida que me va dando información sobre mí mismo, sobre mi medio ambiente y cómo a medida, ¿ok? Puedo ir modificando eso. Entonces, si 50-50 es, entro en mí y observo. Estoy contraída, estoy expandida, estoy neutra, ¿cómo me estoy sintiendo? Y a partir de eso, ¿qué está pasando afuera? Eventualmente, ¿me hace sentir así? ¿O cómo yo estoy interpretando esa situación que me hace sentir de esta manera? ¿Me agrada? ¿No me agrada? ¿Quiero seguir por aquí? No. Y en cada momento nuestra conciencia nos permite ahí ir rectificando. Entonces, ese ejercicio es algo que pueden guardar, pueden incrementar todo el tiempo. Es como una manera de estar presente, ese famoso presente. Es como todo se va conjuntando finalmente, como todo está unido. Y a partir de esa sensación, a partir de esa observación de mi estado de ser, voy avanzando. Voy estando más presente a mí misma, voy a estar más en conexión con mi cuerpo. Y esa información me va indicando qué acciones, qué cambios debo generar. ¿Se entiende? Es una práctica diaria, ¿no? De autoempatía. Diaria. Es una práctica diaria constante. Es una práctica que yo utilizo en cada consulta. No me veo, no puedo hacer una consulta, sinceramente, si estoy totalmente afuera. No capto. Y tampoco puedo hacer una consulta si soy totalmente adentro. Entonces es algo que, por ejemplo, me encanta hoy en día cuando ya van avanzando un poquito más, de comenzar las sesiones y decir, no, bien, 50 por dentro, 50 por fuera. Y seguimos trabajando de esa manera. ¿Qué está pasando contigo a medida que va fluyendo la sesión? Pero eso lo podemos hacer en cada momento. Y es una práctica que yo les invito a hacer constantemente, de estar en presencia con ustedes mismos a través de esta herramienta, y ahí van a poder ustedes con su propia sabiduría, su propia inteligencia, ir guiándose en una acción que sea constructiva, porque su propio cuerpo, como cualquier brújula, le va a indicar si se está alejando o no, si va para el norte o está yendo en sentido contrario. Y no complicarse tanto con tanta información, porque muchas veces mucha información también puede ser una forma de autosaboteo que me impide ver lo que verdaderamente es importante de ver. Claro, Es importante, sí. me pierdo en excitar, me pierdo en manifestaciones, me pierdo en frases positivas, me pierdo en el control de mi mente, me pierdo en muchas cosas, cuando todo puede ser mucho más sencillo. Es sencillo, pero no es fácil. Seamos claros, ¿ok? Y para mí las mejores herramientas son sencillas. ¿Por qué no es fácil? Porque hay que practicarlo, porque hay que poder escucharse, que hay que poder volver a entregar en esa relación con uno mismo. Y eso es amor. Y ahí vamos vibrando diferentemente. Najiba, ¿hay algo más que la gente nos quiera contar? Permíteme un segundito. Porque había una preguntita, pero me perdió. No, bueno, agradecimiento. Sí, agradecimiento por Facebook, déjame revisar. ¿Cómo se identifica si es el entorno o es mi resistencia? ¿Cómo se identifica mi resistencia? No, si es el entorno o es mi resistencia. Bueno, eso ahí es algo más, eso cada situación es mirarla. Si es en tu entorno, bueno, puede ser personas, pueden ser situaciones que me van a entregar. Si es personalmente, chequea lo que estás pensando. Muchas veces cuando hay contracción y estoy sola, por ejemplo, o algo, entonces observa qué está pasando en tu mente, qué estás pensando. Y eso te va a dar indicación de justamente por qué estás vibrando de esa manera.
y poder modificar ese pensamiento o hacer otro tipo de movimiento para justamente pensar de otra manera o no quedarse estancado ahí y no seguir contrayendo y manifestando una energía que no es productiva. Ni tampoco sana, vamos, que finalmente todo es cuestión de sentido, de sentirse mejor, sanamente, liviano, y allá está. Y eso es un trabajo de evolución, en el cual la terapia, un trabajo personal, puede ayudar a dar un impulso muy importante. Es un cambio que requiere una actitud de vida diferente, salir del programa repetitivo, cultural, en donde estoy siempre luchando, ¿sí? Estoy luchando conmigo mismo, estoy luchando con los demás, siempre hay una lucha, siempre hay un conflicto, Una resistencia. Claro, estamos desgastándonos y eso es lo que nos contrae, ¿sí? Entonces, se trata de declarar la paz contigo mismo, ¿sí? Se trata de dejar de encontrar de qué quejarte, ¿sí? De ti mismo o de los demás. Y dejar de buscar razones para sentirte mal y encontrar razones para sentirte bien. Es todo un estilo de vida, es un cambio que te va a dar Pero esa muy paz. profundo. Uh-huh. Y justamente para ahí, por ejemplo, aprender a aceptar, ¿no? Que para mí aceptar no es resignarse, no estar de acuerdo, es entrar en una aceptación de lo que ya existe, de lo que ya es, para encontrar esa paz. Eso es algo que se dice, que yo siempre decir, dejen ya el combate. Cuando se ven combatir, cuando se van a resistir, paren, observen, encuentren otra salida. Y entienden aprender a aceptar eso. Entonces, la aceptación es una clave muy importante de aprender justamente para poder manifestar esa paz. Otra cosa, hay mucha esa filosofía del pensamiento positivo. Ok, en sí no está mal, pero ¿cómo sería más bien que tratar de controlar una mente que muchas veces no sobrepasa? ¿Cómo sería más bien de tratar de controlar mi mente para tener pensamientos positivos, pero entrar más bien en una gratitud, en un reconocimiento de todos los días, de cada momento, de poder agradecer? Eso ya genera el pensamiento y la apertura. Entonces es cambiar algunos cada, pero hay caminos como más directos que nos pueden conducir a eso. Uh-huh. Aceptar para no justamente entrar en resistencia y en lucha, y agradecer. Si ya solamente con esto y estar presente a su cuerpo, estar presente a ustedes, a lo que van sintiendo, ya solamente con eso van a ver que se pueden generar muchos cambios importantes porque su mente se va a ir educando diferentemente. Uh-huh. Se va acostumbrando Se va acostumbrando, se va educando, más que luchar por querer pensar bien, por querer, dejen esa lucha. Cuando sientan lucha de cualquier manera, si les parezca con la mejor herramienta, déjenlo. Suelten eso. Eso ya puede ser un paso importante para entrar en construcción, en creación más consciente. Cris, ¿tenés la manito levantada? Sí, por favor, gracias Luis. Gracias Carolina por tu aporte. Yo me permito sintetizarlo en contracción, atracción y gracias. Ahora, también quisiera puntuar que el aporte de Rosa ha sido valioso, porque independientemente del conocimiento científico y a cuál ley hermética pertenezca, si mi creencia profunda es que no lo merezco, naturalmente voy a autoboicotearme y nada funcionará a mi favor. Puedo permanecer en contracción porque no estoy consciente de mi creencia de que no merezco. Así que la síntesis que yo me permito hacer es contracción, expansión, gracias y la pregunta a mí misma, ¿me lo merezco? Eso es todo.
Ujú. Gracias por permitirme participar. Gracias, gracias. Gracias a ti. Najiba, ¿hay algún comentario más? Yo quería comentar algo. Rosa, ¿qué tienes para decir? Bien, yo querría hacer una precisión sobre la queja. La queja se centra en los aspectos negativos de algo. ¿No? Por lo tanto, funciona, por supuesto, en contra de la ley de atracción. Pero es que además funciona en contra de otra cosa, y es de la prosperidad. No puede haber prosperidad si hay queja, solo puede haber prosperidad si hay agradecimiento y bendición. La gente habla de abundancia. A mí no me gusta el término porque yo también puedo tener abundancia de kilos o abundancia de mierda en mi casa. Mientras que la prosperidad siempre es positiva. Entonces, mientras la persona no cambie el chip de la queja, es decir, busque lo positivo de las situaciones y las agradezca, y a ser posible verbalmente, no de pensamiento solo, y las bendiga, aunque aparentemente sean situaciones adversas, pero de toda situación adversa tenemos una magnífica oportunidad de crecimiento. La persona va a estar en una situación de falta de prosperidad en todos los niveles, no solo en el nivel económico, que es el que suele interesarle a la gente, pero también es prosperidad estar realizando tu propósito de vida y sentirte feliz con ello. Eso es la máxima prosperidad que puedes tener. Pero si estás en la queja, es que puede que ni descubras tu propósito, porque estás actuando en contra de cualquier prosperidad. Ujú. Bueno, ahí estamos en ese vacío, la queja es la falta de algo, ¿no? Entonces, volvemos a eso. Por eso es que verdaderamente hay muchas cosas, pero hay campos que es mejor verdaderamente evitar. Esas áreas, apártense porque son como meterse, ¿no? En un pozo profundo de toxicidad, de suciedad que genera muchas repercusiones. Entrar en esa queja, entrar en ese juicio, entrar en esa culpabilidad, son sentimientos que en cuanto lo sientas y se repiten mucho, pues chequen eso, observen qué hay detrás, ¿ok? Y pidan ayuda si es necesario, pero ahí ya solamente con el hecho de sentir algunos sentimientos, ya saben que ahí detrás muchas veces hay mucho más de lo que aparenta. Porque hay roles, porque hay partes, porque hay niños, porque no, hay que indagar más, pero ya con el hecho de sentir, nuevamente volvemos a eso, de que me siento culpable, me siento queja, me siento, estoy juzgando, esas tareas, nunca estoy contenta de nada, esas tareas, cuando ya se va identificando ahí, ya tienen ahí bastante para checar. Normalmente la persona que está en la queja, según mi experiencia, normalmente obedece a un patrón muchas veces que es familiar, no solo personal, un patrón tóxico. Es decir, hay muchas veces que es de la línea ancestral. La mamá ya se quejaba, la abuelita ya se quejaba. Aprendizajes. Sí, y la persona aprendió el patrón. Otras veces no siempre es así, pero muchas veces sí es ancestral. Es cultural, Rosa. Es cultural, Sí. observa la sociedad, estamos constantemente quejándonos, juzgando, eso está por todas partes. Está en la política, está en la educación, está en la iglesia, está en todas partes. está en todos lados, lamentablemente. Sí. Entonces, por eso es que es tan fácil entrar y que es tan difícil salir de ahí también. Entonces ya solamente cuando se dan cuenta de eso, y no nos damos cuenta porque está tan metido que eso se vuelve normal, se normaliza incluso como estado de ser, se normaliza como pensamiento. Pero si todo el mundo hace eso, es normal. Bueno, vale,
pero chequea cómo te haces sentir. Y finalmente la pregunta es, ¿cómo yo me quiero sentir? Comiencen por esa pregunta de saber qué es lo que yo quiero, cómo me quiero sentir. Y escojan, porque eso sí se puede escoger. Para mí, verdaderamente, el poder personal está ahí. Después, a partir de ahí, ya comiencen a creer, pero no comiencen de afuera para adentro, que es lo que seremos, lo material para adentro. No, es una vibración, la material se manifiesta. Entonces, comiencen por dentro, salgan de esos caminos que son culturalmente muy indagados, efectivamente. Entonces, de ahí creo que es generacional, porque llevamos miles de generaciones pensando y haciendo la misma cosa. Por lo cual entiendo que no es tan evidente. Es sencillo, pero no es fácil. Volvemos a lo mismo. Sí, Entonces, pero para con un trabajo personal y terapéutico serio, sí se puede romper con todo eso. Claro que sí. Que Y es yo lo veo algo todos los tiempos. que estamos los tres totalmente de acuerdo. Que Claro, sin porque trabajo es lo que personal podemos y ver. terapéutico. Y por eso digo que yo estoy muy agradecida con ese trabajo, porque la semana pasada tuve unos regalos hermosos de personas que ya entendieron eso y se vuelven unos creadores excepcionales de atraer, porque se quedan en los valores, se quedan centrados. Doy el ejemplo de una persona que después de un año me dice, ya entiendo su truco, me dice ella, ya entiendo su truco. ¿Cuál truco? No era mío, pero como que ya entendió, porque le costó bajar de la cabeza. Esto estaba tan indagada en la sociedad, en esos valores, que no llegaba a entrar. Y eso lo he visto mucho, pero no es que llegue así, ¿entienden? Fue un trabajo. Y esos son momentos maravillosos cuando uno se da cuenta que ya, yo no tengo ninguna máquina donde meterlos para darme cuenta de cuál es la evolución y cuáles son los cambios. Pero siempre les pregunto, ¿qué ha pasado en sus vidas en este tiempo, entre cada sesión? Y la manifestación, lo que ellos van manifestando, lo que va sucediendo en sus vidas, es lo que me hace ver cómo las cosas están indagando en ellos. ¿Ok? ¿Qué es lo que, por dónde vamos? ¿Qué es lo que está incrementando? ¿Qué es lo que está limpiando? O si hay cosas que verificar. ¿Y cómo lo pregunto? ¿Qué está pasando en sus vidas? ¿Qué están creando? ¿Qué están manifestando? Y eso para mí es mucha información. Y ellos mismos se pueden dar cuenta de esa pregunta. Gracias. Bueno, estamos llegando al final. Gracias, Rosa, por tu Nada, presentación. vosotros. Muy lindo, muy valioso lo que has aportado. Y gracias, Carolina, por traer este tema que, bueno, hemos presentado un ángulo nuevo, ¿sí? Una manera nueva. Hay algunas preguntas con respecto al entrenamiento de facilitadores, que hemos hablado bastante sobre el hecho de ser facilitador en CMR. Y antes de despedirnos, les quiero contar que se viene un entrenamiento muy prontito en el mes de septiembre y ya estoy entrevistando a los futuros estudiantes que van a formar parte del grupo y ya se está formando un lindo grupo. O sea que pongan su información aquí o mejor, porque si no se va a perder, mejor nos envían un WhatsApp a este WhatsApp, a este numerito, y ahí les vamos a decir cuál es el primer paso que tienen que dar para encontrarse conmigo y ver la posibilidad de entrar al entrenamiento que Rosa tomó hace muchos años y Carolina también y Chris también. Así que les recomendamos que lo consideren porque es un antes y un después en sus vidas. Sí, sin ninguna duda. Bueno, Carolina, ¿hay algo más que quieras decir antes de despedirnos que no hayas dicho hasta ahora? No, primero que todo agradecer por esta oportunidad de compartir algo que me tenía de corazón. Y ya saben, ¿no? Todos queremos algo en esta vida y estamos aquí, todos buscamos algo. Entonces, se puede conseguir.
pero no con varita mágica. ¿Okay? Creo que es importante volver a recordar eso del trabajo personal, de la acción constructiva, ¿okay? De la constancia también, de mantener eso. No es un momento, ya se sanó, ya llegué al objetivo. No, la vida es una evolución permanente y tenemos todos estos años para hacerla. Entonces, más bien de tratar de cambiar el mundo, tratar de pasar, algo que me gusta esa frase, diga, no cambien más afuera, no busquen más, vuelvan para adentro. ¿Okay? Vuelvan a sentir, vuelvan a conectarse con ese poder personal de ustedes y manifiesten a través de esa expansión. Y ya verá cómo todo sucede, cómo todo fluye. Y si hay desafíos en el camino, siempre serán para más expansión. Porque no puede haber transformación, no puede haber evolución. Y lo siento, es una manera de contarse para diferente, sin un poco de caos, sin desafíos, sin dolores, sin sobrepasar, no funciona. Porque las leyes también están ahí. ¿Okay? La ley del caos está hecho para hacernos evolucionar. Así que no lo veamos como una queja de una injusticia, pero sino como el juego de la vida. Y eso es que nos encanta de conocer las leyes, porque esto es un juego. ¿Ok? Las leyes hacen parte como de las reglas. Ok, pues aquí tienen una. Ya saben cómo jugar con ella. Así que diviértanse. Diviértanse, diviértanse. Diviértanse. Divirtámonos. Ahí puse tu WhatsApp para que la gente te contacte si quieren hablar contigo o hacerte alguna pregunta. Sí, con mucho gusto. Y bueno, hay muchos agradecimientos por todos lados, por Facebook, por aquí. Cristina Hoyos dice, muchas gracias por este espacio tan importante en estos tiempos de transformación, de cambios y grandes desafíos. Exacto. Con esto vamos a cerrar. Muchísimas gracias. Abrazos a todos. Cuídense mucho. Nos vemos prontito. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Cuídense muchos y quiéranse. Es el mejor poder. El amor hacia uno mismo. Eso atrae lo que quiera.